Son las 10:05, recibimos a un nuevo amigo aquí en la mesa y es el señor Nacho Levi, referente de La Garganta Poderosa, o como le gusta decir a nuestro presidente, La Garganta Profunda. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo le va? Buen día. Che, buen día. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo Buen día, estás? Nacho. Bien, acá estamos ustedes. Bien. Bien. Como hablábamos fuera del aire, te pregunto cómo estás en un plano más personal, espiritual. Claro. Bueno, vamos a Claro. poner a ahondar. Ahora Sí. nos vamos a poner a ahondar y no tan bien. Después hay un No plano también. colectivo donde no estamos y no Claro. están las cosas también. Por eso, el personal es el vacío, como, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Solamente Listo. para que nos digas todo bien, todo bien. Y sigamos adelante. Exacto. Salvo que nos quieras contar algo más. Exacto. No, bueno, lo invitamos a Nacho a charlar porque tuvimos la pésima noticia hace pocos días de una niña muerta en un tiroteo en la 1114. Yo lo escuché a Nacho hablar otras veces y esta vez también en otros medios, en varios lugares, y no solo Nacho, un montón de otra gente, sobre cómo este tipo de cosas son totalmente habituales y cómo a los niños se les enseña a cuando se escuchan tiros, tipo tirarse de panza al piso, y cómo transcurre la vida normal entre tiroteos en un montón de barrios. Así que vamos a charlar un poco de eso, Nacho, para que lo puedas contar también acá. Bueno, primero gracias por abrir micrófono y espacio para eso porque hace falta. Este no es un problema de un barrio o de un colectivo, o tal vez sí de un colectivo que es nuestra sociedad toda. Y todas las experiencias que podemos analizar en la región de cómo este quilombo se empezó a hacer un quilombo cada vez más grande y en muchos casos más grandes que los propios estados, empezó a desarrollarse en los barrios donde hay una mayor ausencia del Estado. Esto pasó en México, pasó y pasa acá. Ahora, no hace falta mirar ya a México, podemos mirar a Rosario para darnos cuenta en qué poco tiempo el problema que se presuponía de los pobres y los barrios populares se extendió al resto de la sociedad. Hace un par de años se hablaba de esto en Rosario y se decía como, bueno, pero si no te metes en los barrios más picantes no pasa nada. Y hace un tiempo ya que no, ni siquiera esa, ponele lógica ficticia, funciona también. La semana pasada asesinaron a Naila, una niña de 4 años, que supongo de lo que vamos a hablar ahora. Y ustedes nos llamaron instantáneamente para ver de qué manera se podía visibilizar o acompañar. Desde ese llamado hasta hoy tenemos 2 homicidios más en Rosario, en la madrugada de ayer, en un bar, en el barrio Estela Maris, donde mataron a un familiar del dueño del bar y mataron a un policía. Quedaron 37 vainas, que es la cantidad de muertos que tiene Rosario en lo que va del año. 23 en enero Mes y medio. y 13 en febrero, el 13 de febrero. Entonces, este espacio que ustedes abren y que en realidad abre Naila, una niña de 4 años del Bajo Flores, asesinada en una ráfaga de metralleta, es un espacio que nos permite visibilizar lo que está pasando en los barrios, con la metástasis del narcotráfico y en la sociedad en general, no solo con los niños muertos de nuestros barrios son los voceros de lo que pasa, porque si Naila tuviera 14, ya nadie se preocuparía demasiado por saber lo que pasó, o estaría asociada a una red delictiva, y si tuviera 24 directamente ni nos hubiéramos enterado. Y si fuera varón, sería un delito, quizás el que estuviera de por medio pensaría en eso. Bueno, ni hablar, pero digo, no podemos pasar por alto la idea de que hablamos de esto ahora, que murió una niña de 4 años, Pero y no conocemos el nombre de ninguna de las 37 personas asesinadas en Rosario desde que empezó el año. Entonces necesitamos poner esto arriba de la mesa para que por lo menos, si no es una solución, pase a ser un problema que existe. Nacho, ¿qué está pasando? Digo, decías, sirve para hablar de lo que está pasando en algunos sectores de la sociedad y en algunos lugares. ¿Qué está pasando? La Poderosa tiene más de 20 años y siempre estuvo constituida por asambleas de los barrios populares. Todos nuestros compañeros en medios, en cooperativas textiles, gastronómicas, de servicio, lo que sea, son vecinas y vecinos de los barrios populares. No es que nosotros acabamos de descubrir un flagelo y ahora lo sobredimensionamos de una mirada subjetiva de alguien que se encuentra con el problema. Estamos diciendo que a conciencia de muchísimas familias que no solo han vivido toda su vida en barrios populares, sino que sus antepasados, hasta donde recuerdan, vivieron en esos mismos barrios populares, vieron cambiar absolutamente la dinámica del barrio en los últimos 2-3 años. Con la crisis económica de la pandemia y la profundización de la crisis, porque si nosotros vemos que el año pasado hubo un 94,8 de inflación acumulada y hubo un 95 en alimentos, 120 en vestimenta, un 100 en la canasta básica, y eso afectó a entornos medios, a sectores medios que nosotros podemos ver incluso trabajando en los medios, cómo eso no iba a afectar abajo. Y entonces abajo el paraestado empezó a ocupar todos esos lugares vacíos. Y el narcotráfico ya no pasó a ser solamente la espalda de quienes aceptaban
entrar como tranza, como soldadito, como campana, porque era más redituable que un trabajo negro de los que seguramente vas a conseguir, o que salir a robar, que era una alternativa en otra época. Digo, a nosotros parece muy cínico cuando salen a decir bajaron los índices de inseguridad en la ciudad porque hay menos robo. Hay menos robo porque esta dinámica se ha devorado a barrios enteros. Entonces el narco hoy es también el prestamista, es la inmobiliaria, es... O sea, vos decís que gente que en otro momento, fuera del crimen organizado, saldría a chorear, digo, ahora está siendo reclutada, digo, por estos ejércitos paramilitares de los narcos. Gente que en otro momento no solo no hubiera salido a chorear, sino que se hubiera parado de mano como ninguno de nosotros frente a cualquier cuestión delictiva. Me hoy refiero, también a está esto dentro. de por qué bajan, porque supuestamente, según algunos números, bajan los índices de inseguridad, tipo, a eso me refiero. ¿De qué ciudad hablamos, gente no? que habría estado choreando, en vez de estar choreando, está formando parte de un ejército paramilitar. Exactamente así como lo explicás, pero además de eso, sí, los que delinquían de una forma y hoy delinquen de otra, están aquellas y aquellos que no delinquían y que batallaban contra todas las formas de expresión que tenía el narcotráfico en los barrios. ¿Y qué pasó ahí? Y pasó que la situación económica fue empujando a decisiones límites. Yo, hace poco, un compañero de 16 años me decía que había entrado esa en función de cómo le daban los números y su realidad. Digo, boludo, de los amigos de tu viejo, de toda la vida, ¿cuántos conocés que se hicieron ricos o felices vendiendo acá? El que no está preso está muerto, boludo. Y yo te quiero y no quiero que la pasen mal. Me da miedo que te maten. ¿Y si yo ya estoy muerto? Me dijo. Y yo ya estoy muerto. Entonces nosotros tenemos que construir un modelo que pueda competir con eso, y para eso hay que empezar a sacarlo de abajo de la alfombra. Y sacarlo de abajo de la alfombra quiere decir que si vos sos gobierno y tenés estos niveles de tiroteo, porque no fue una excepción lo del Bajo Flores. No, una claro. semana antes, yo había denunciado también en una radio, en un medio nacional, que en Lugano tuvimos tiroteo, un barrio históricamente tranquilo. Tiroteos el 9 de enero, el 15 de enero, el 17 de enero, el 20 de enero, el 21 de enero y el 23 de enero. Y eso no está en ningún medio, porque a veces la pauta oficial se juega, entonces o te corren o te lo invalidan diciendo que vos estás jugando un chiquitaje politiquero partidario, etcétera, o directamente se invisibiliza. Esa es una dinámica cotidiana de los barrios populares hoy. Y si vos tenés esa realidad cotidiana y la ponés sobre la mesa, tenés que explicarla. Y no tenés manera de explicarla desvinculando a la policía. Entonces tendrías que explicar qué problema tenés vos con tu propia policía. Y si vos te metés con tu propia policía, eso te va a llevar. Es decir, porque dentro de los barrios hay garitas, hay vigilancia, hay a policía. 15 metros de donde el auto disparó 32 disparos, uno de ellos sobre Naila, había una garita. Si vos te metés... ¿Y hay alguien preso, aunque sea por el show, un detenido, aunque sea para mostrar como, mirá, detuve a este y como que la gente se quede tranquila, o ni siquiera eso? Un auto en Capital Federal, a 15 metros de una garita, disparó 32 disparos, mató a una niña de 4 años y hoy no hay un solo detenido, hubo 4 allanamientos, lo que sí hay es una concentración a las 15 en Varela y Perito Moreno, para pedir justicia por Naila y para que el caso de Naila, como lo pudo haber sido el de mi ahijado Kevin en 2013, Claro. Otro niño en medio de una rafa cuando el conflicto era muy minoritario en relación a lo que hoy estamos viendo. Está dentro de la casa, Ponga ¿no? sobre la mesa, él estaba dentro de su casa. Dentro de su Y casa. Naila estaba jugando con sus 4 hermanos. Celeste tiene 10 años, Esmeralda tiene 8 años, Brandon tiene 5 años y Kevin tiene 13 años. Kevin, igual que tú. 4 hermanitos estaban jugando con ella y para quienes están del otro lado y por ahí ven esto como una problemática muy lejana o que no toca todavía la periferia de sus barrios, estamos tratando de contarles que hay barrios donde históricamente primó lo comunitario, la economía colectiva, la organización sobre ciertos códigos y valores, que hoy se están acostumbrando a velar niños, a ir a velatorios donde la gente lleva juguetes en vez de llevar flores. El velatorio de Naila el otro día había decenas de niños haciendo dibujitos con tizas en el piso y como hubiera cumplido 5 años el 25 de marzo, su madre, que es muy creyente, eligió adelantar esa celebración, despedirla de otra forma. Entonces, era el cuerpo de la niña de 4 años con muñequitas, con flores, con guirnaldas, con globitos y toda esta foto tan dura que nosotros ponemos sobre la mesa, muy lejos de venir a alimentar cualquier tipo de morbo que se vende, es para tratar de movilizar a sectores que hoy puedan creer que este problema no les salpica. Nosotros, desde los barrios populares, creíamos que este problema no nos salpicaba cuando nos llevaban a hablar a México, y nosotros hablamos Claro. de la realidad de los barrios populares en México, porque también hay Asamblea de la Poderosa ahí, de lo que vivían allá, y hoy
México tiene una tasa de homicidios de 28 sobre 100.000 y Rosario de 22 sobre 100.000. Ni en México ni en Rosario este ya es un problema de los barrios populares. No, Así que de una perspectiva egoísta también necesitamos que reaccionen. No, y aparte, dale. No, que me parece clave esto de no segmentarlo, ¿no? Porque ya habiendo una cifra de esta cantidad de asesinatos en lo que va del año, como se puede sacar con una tasa de femicidios, se habla de algo más sistemático y donde no es un problema de un colectivo justamente, sino de la sociedad. ¿Cómo hacer para la gente a la que esto le sigue resultando lejano? Porque quizás cuando se habla de la ciudad, parece que siempre se habla de un pedacito de ciudad. Para que no sea algo que miran en un programa de televisión y no esta distancia como si fuera algo de otros, porque no les pasa a otros. Ya es un problema de todos cuando llegamos a este número. La gente que está en su casa para no simplemente conmoverse, que es el primer paso sin dudas. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué se hace frente a esto? Creo que como en todo lo demás flagelos sociales que podríamos analizar, combatir lo que nos aleja de la solución, que es el individualismo, el aislamiento, la falta de empatía. Si vos raspás un poco esa realidad, y es hacerse cargo de eso cuando vamos a votar un funcionario que no sabemos qué propone para resolver este problema, que omite el problema o que dice que le va a dar más poder de fuego a las fuerzas que lo administran. El problema es meterte con tu propia policía, es que si vos te metés con tu propia policía, te vas a tener que meter con el flujo de armas, te vas a tener que meter con el lavado de dinero, te vas a tener que meter con la corrupción policial, vas a tener que pensar un modelo de seguridad democrática y vas a tener que multiplicar el presupuesto de cultura, de salud, de deporte, de educación. Seguramente todas esas cosas vendrían a colación de eso. Entonces es más fácil patearlo bajo de la alfombra. Nosotros en off, en muchos meses en los que estuvimos absolutamente fuera de los medios, intentando hacia adentro construir una línea propia, porque tampoco tenemos un manual sobre cómo abordar esto y cada vez que un compañero habla nos da pánico lo que pueda pasar al día siguiente, estuvimos sin ir a los medios construyendo para adentro de qué manera podíamos visibilizar lo que estaba pasando. Y hasta el día de hoy nos cuesta encontrar voceros de los barrios que no queden expuestos. Entonces, cuando un periodista nos dice, yo estoy muy lejos, yo estoy afuera, nosotros decimos, por eso los necesitamos. Porque para entender hay que estar adentro, es verdad. Pero para hablar hay que estar afuera. Bueno, entonces necesitamos... Claro, eso te quería preguntar, porque vos nombrás México como ejemplo, y yo tengo muy presentes los casos en México de no solamente violencia y muchísima impunidad. Periodistas que aparecen colgados en autopistas, niveles de muertes como eso, como uno diciendo, che, guarda que nos van a matar y al día siguiente lo matan. Y ahí sí ya no, si querés, adentro de los barrios populares. Ahí directamente los periodistas que hablan del tema. Por eso también te quería preguntar cuál es el rol de ustedes ahí o cuál es el lugar de ustedes ahí, si tienen miedo también ustedes de hablar, porque... bajo determinados niveles de organización ya empieza a haber un grado de impunidad tan alto que es como, bueno, mañana al que habló le pegó un tiro. Telefe Rosario, no México. Telefe Rosario está asediado, acechado por esa gran lógica narcopolicial y no es un tema de agenda. Entonces, uniendo las dos preguntas y lo que me decía Bimbo recién también, necesitamos que del otro lado nos hagamos eco de esto de verdad. La semana pasada, un poco en chiste, un poco en serio, entre la tristeza y el sarcasmo, los compañeros decían, ojalá que se filtre un chat de Fedeval hablando de lo que pasó en Bajo Flores, porque tal vez así se haría viral. Y ya es sabido, ya se dio la noticia que asesinaron a una nena de 4 años. Entonces, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si el Telefe, donde se colgó la bandera, el canal baleado, hubiera sido cualquiera de los medios que están acá? ¿Ustedes se imaginan si acá, a 15 metros de una comisaría en Palermo, digo acá donde estamos ahora, hubieran baleado a la hija de cualquier vecino de 4 años y si hubiera ido el auto y no existiera un solo registro de una cámara, un solo detenido, un solo sospechoso? Esto pasó en la capital federal, el distrito más rico del país, y es muy difícil ponerlo sobre la mesa. Entonces necesitamos volvernos todos caja de resonancia. Para mí también era más fácil, desde mi lógica ideológica, que no es partidaria, pero obviamente tengo una percepción del mundo, seguir anclado en el abuso de la fuerza de seguridad, el gatillo fácil, lo que implica abordar problemáticas sociales de una lógica punitivista. Sería muy fácil eso y no hablar del narcotráfico en el que hoy están envueltos muchísimos vecinos y vecinas que forman parte de nuestras asambleas de distintas formas. Y cuando digo distintas formas, es también involuntario. ¿Cómo involuntario? Vos tenés un almacén en Rosario, en un barrio popular. Te suena el teléfono en tu casa y te dicen, acabamos de ganar el territorio nosotros. Ahora me podés pasar $500,000 pesos antes de fin de mes si no te molestamos por 6 meses,
o a partir de ahora me tenés que pasar 100.000 pesos cada 15 días. Y vos trabajás en una ventanita. No tenés manera de juntar esa plata. ¿Y si no qué? ¿Y si no te valió tu casa? Cuando te dicen que pueden balear tu casa cuando ellos quieran, lo que te están diciendo es que la disputa de territorio no se la ganaron a otra banda, se la ganaron al Estado. Y pasa con las comisarías y pasa con las fuerzas que tienen un jefe que es político. Entonces, yo quiero repetir una frase de un periodista que nos hubiera ayudado mucho, si no fuéramos tan porteñocéntricos, que es Carlos del Frade. Un periodista rosarino, que fuera de cualquier mezquindad partidaria, ahora diputado y demás, pero un tipo que viene luchando y intentando visibilizar esto desde que empezó en Rosario. Él se la pasa diciendo que esto no es un problema militar, esto es un problema político. Es un problema político. Entonces necesitamos en un año electoral que absolutamente todas las fuerzas políticas salgan a decir cómo resuelve, y yo invito al debate público a cualquiera de las fuerzas, políticas, que venga a proponer resolver este problema dándole más poder de fuego a la policía que después dicen no saber controlar. Es que la única propuesta es esa hoy. En realidad te quería preguntar no por eso. Recién hablabas del caso de Naila y decías que había una garita a pocos metros. A 15. A 15 metros. El tema es que, ¿cuánto puede hacer esa garita si lo que hay atrás de ese tiroteo es una red de narcotráfico? También, yo no sé cuánto poder tiene ni fuerza tiene para poder hacer algo en contra de eso. Y te quiero preguntar, ¿qué sabes de esa red de narcotráfico para tratar de entender esa lógica? Que no hay manera de explicarla sin la... No es la connivencia, es la participación policial en lo que estamos viendo en las villas, en los barrios populares de Capital y algunos sectores del conurbano también, pues si no empiezan a decir, pero le echan la culpa a Capital y no dicen nada de provincia. Nosotros venimos militando el caso de Luciano Arruga, que fue asesinado durante el gobierno de Scioli en el municipio de Espinosa por negarse a robar para la policía. Y nos costó los mismos errores que nos cuesta visibilizar esto. A mi ahijado lo mataron en un tiroteo que duró 3 horas, 115 disparos de UCI y de FAL, a 15 metros de 2 garitas. Entonces vos decís, si una garita es poco para enfrentar ese problema, habrá que pensar cuál es la forma, que por supuesto no es, como dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe en estos días, saliendo a cagar a tiros a todos, porque cagar a tiros a todos es matar a Naila. Entonces lo que hay que pensar es cuáles son las condiciones que favorecen el desarrollo. En Rosario hay lugares donde la policía no participa, la policía administra. Exacto. Emilio Ruchansky es uno de los que viene luchando por la legalización del cannabis o con regulación de hace muchísimos años. Y si vos lo escuchás a él como si lo escuchás a Del Frade, entendés rápidamente muchas cosas, entre otras porque ellos no están tan seguidos en los grandes medios de comunicación. Porque es un problema para el poder político, que en muchos casos es el poder económico, en muchos casos el poder comunicacional. ¿Hay antecedentes mundiales de algún lugar en el que se haya combatido el narcotráfico con otra forma que no sea militarizar la policía o más poder de fuego o entrar a los barrios a los tiros, esas cosas, y haya funcionado? Yo creo que nuestro escenario más cercano, no solo geográficamente, es América Latina, y que lo que nosotros tenemos que pensar es ahí. El problema del narcotráfico es muy distinto en Cuba que en el resto de los países, pero eso implicaba un modelo al que teníamos que desmenuzar. Sí, pero pienso en los lugares que uno históricamente conoció, no sé, Río de Janeiro. Río de Janeiro, militarización de las villas, de las favelas. Bueno, entraron con tanques a las favelas. No sé, tengo entendido que Medellín tiene un modelo distinto, pero no sé, o sea, es como... Nosotros cubrimos el Mundial 2014 con el Loco Houseman, Ángela Lerena y una delegación de pibas y pibes 14 de los barrios en la favela Santa Marta, que fue una de las favelas pacificadas, entre 8 millones de comillas, donde nosotros teníamos que subir un teleférico. Es una de las que se puede visitar como turista, digamos. Claro, y como turista vas a poder ver en las paredes los agujeros que dejaban los helicópteros que subían y disparaban ráfagas como la que le dispararon a Naila. Los muertos del narcotráfico en nuestros barrios no son muertos de sobredosis, son muertos de bala. Entonces, pacifica la escuela. Y estoy hablando del gobierno de Lula, del que celebraría 1000 medidas. Pacificar la favela de esa forma no es una. Me parece que el camino que más nos puede conducir a una respuesta a lo que vos planteás es lo que hoy, de manera incipiente, y no por casualidad, porque es incipiente la oportunidad de Colombia de tener un gobierno que piense la vida desde la vida y no desde la muerte, que está proponiendo básicamente 3 carriles. Y su vicepresidenta, Francia Márquez, lleva este tema... Lo expuso acá en el CCK, aunque nadie se lo preguntara, porque consideran que es la línea de bandera del gobierno de Petro, y es legalizar, el punto número 1. Ellos hablan de otras drogas, es otro escenario, ¿no? Pero legalizar, transferir a salud todo el presupuesto que está destinando a seguridad, porque es un problema político, no es un problema militar, y después asumir que estos niveles de desigualdad
que esta debacle económica sobre quienes ya estaban en el fondo del mar, de alguna manera los empuja a una lucha por la supervivencia donde la ética, los valores y la moral tienen mucho menos espacio. No estamos diciendo con esto que entonces justifica que cualquiera sale a hacer cualquier cosa. Estamos diciendo que estos indicadores van siempre de la mano de los indicadores de la desigualdad y que es muy notorio y que hay consecuencias muy tremendas para darse cuenta que la guerra contra el narcotráfico solo trajo más muerte. Nosotros proponemos declararle la guerra a la guerra contra el narcotráfico. Porque la guerra contra el narcotráfico lo que generó en realidad es, primero, la criminalización de los sectores populares. Tenés pibes que por un porro van presos, como los de la cárcel de Esteban Echeverría, y terminan muertos en las condiciones que están presos los pibes que van a una cárcel, cuando no violados, cuando... Después la desproporción de las penas. De 4 a 25 años te agarren con 2 fasos o con 50 toneladas. Después el colapso del sistema carcelario. Entre 2001 y 2021, del cacerolazo del coronavirus, la población carcelaria vinculada a delitos narcopoliciales creció un 252%. Y ese 252%, el 45%, no terminó la primaria. Entonces ese dato tampoco puede ser azaroso. Y el último punto es cómo desmembrás el tejido social. No hay ninguna organización social. Elijan la que a ustedes más les guste. Porque esta que es la no pueda explicar de qué manera se va desmembrando su construcción cuando los que llevas presos por estas lógicas son los padres, las madronas de los barrios, que en muchísimos casos eran las que hacían que los pibes, no los propios nada más, los de otras familias, no consumieran y se paraban en ese lugar. Ahora, para contener eso, hablamos de políticas sociales, no por el librito progre, porque cualquiera de esas cocineras que armó comedores, que crió pibes ajenos, que le salvó la vida a generaciones enteras, hoy sigue trabajando sin salario. Nos escandalizamos si un funcionario tiene una empleada en negro y no nos hacemos cargo de que 8 millones de personas antes de la pandemia y 12 millones de personas en este país hoy comen de las manos de esas mujeres que no tienen vacaciones, no tienen seguro por accidente, no tienen salario, no tienen aguinaldo. Entonces, si nosotros le damos poder de subsistencia a esas mujeres, a esas lideresas, a esas familias, seguramente la forma de contener que haya menos pibes a los que esa garita tenga que tratar de contener se haga más fácil. No hay manera de pensarlo como un problema policial o como un problema ajeno al desarrollo. Nadie hoy puede hablar de pobreza sin hablar de la lógica del narcomeludeo, de la narcopolicía, del narcotráfico o como quieran llamarlo. Entonces, en un año electoral, lo que nosotros sí podemos pedirles a ustedes y a cada uno de los ciudadanos con derecho de voto es que no dejen pasar por alto ninguna plataforma política y que aprendamos a mirarlas en detalle, que no hable de cuál es su propuesta para que esto no nos siga costando muertes hoy de niñas y vecinos de los barrios populares y mañana tal vez la de tu persona más amada o tal vez la tuya. Lo que pasa es que frente al delito, ¿no? Que es la manera más simple de llamar a este entramado social y, como dijiste, otra manera de pensar la vida, ¿no? La solución siempre aparece, la solución punitivista. Yo tengo 42 años, el tema de la policía que tenemos sigue siendo la maldita policía, no se va nunca. Sigue habiendo convivencia. Cada tanto cambia la cúpula, sí, pero viene sigue otra, habiendo convivencia, sí. son parte de eso, pero implica pensar otras cosas de las que nadie quiere hablar, que es, si hay narcotráfico es porque hay consumo, y el consumo no está solo en los barrios pobres. De hecho, la gente que tiene la fantasía del problema del Paco es un porcentaje muy chico. Consume la gente de todos los estratos sociales, pero quienes los venden y que caen muertos es otro sector. Pero hay que hacer los propios, ¿no? Hay una cosa muy argentina, muy identitaria, de pensar en dos partes, ¿no? Como un nosotros y ellos, que es lo que hace que no te importen y que la única solución sea meterlos en cana o que lo resuelva la gente de esa zona. Sí. Son nuestros, o sea, no son nuestros, somos nosotros también. Firmo todo. Todo eso estamos 100% de acuerdo. Digo, nosotros para negar esa realidad y seguir hablando de justicia social como lo decíamos antes, tendríamos que hacer un sketch, tendríamos que impostar nuestra militancia. Y ahora el problema que tenemos no es que Clarín y La Nación no hablan de esto. El problema que tenemos es que nosotros mismos no podemos hablar de esto, porque si hablamos de esto, mañana lo que nos devuelven es un tanque chino de guerra que viene del barrio a resolver el problema. Entonces nos parece que desde ahí hay que construir una lógica en la que el feminismo nos tiene que ayudar un montón. Lo que el movimiento feminista hizo construyendo una dinámica de masas transversal y por encima de la fragmentación político-partidaria es el camino que nosotros tenemos que seguir para dar esta discusión. Porque esta discusión también la podríamos dar desde el derecho al goce. Digamos que de por qué una persona no podría elegir sin dañar a otra. ¿Por qué no hay reducción de daños? ¿Por qué no hay política? Y nosotros no entramos nunca a ese debate por ahí. Hay un punto en el que votes a quien votes, no querés que a tu hijo le peguen un tiro. Claro. Digo, en esa deberíamos estar todos de acuerdo. Sí. Hablando de eso, estamos hablando con Nacho Levi, además. Estamos en un año electoral y que tenemos que observar las plataformas políticas en detalle.
¿A qué te referís con eso? ¿Qué es lo que tendría que mirar a la hora de votar? Primero, ¿cuáles son las falacias que se montan como simples soluciones? De voy a darle más poder a la policía, vamos a cagar a tiros a todos. Tantos eslogan livianos que se montan sobre los discursos de derecha extrema que no se dan solo en Argentina, digo, se dan en toda la región. Eso como la obviedad, ¿no? Digo, si nosotros nos acostumbramos a que cuestionar un gobierno progresista, popular o peronista es hacerle el juego a la derecha y entonces nos callamos absolutamente todo lo que pasa, bueno, viene cualquier reaccionario, dice este Estado no está funcionando, tu tía que no le interesa mucho adentrarse en la discusión dice este tiene razón en lo que dice, y después parece que tiene razón en un montón de otras barbaridades que dice, que por supuesto no tiene razón. Entonces yo digo, si raspas un poquito el discurso de Milei, de Bullrich o de compañía, hay un montón de la barrabasada que dicen que se te caen a pedazos. Y por el otro lado, a todo lo que trae una solución progresista, de igualdad de oportunidades, de distribución de la riqueza, bueno, hay que preguntarles qué plan tienen. Claro. Nosotros venimos hablando en off con casi todos. No, si la el verdad discurso, es que no digamos, escuché muchos planes. Si el discurso incluye violencia o quitarle derecho a otras personas, no es por ahí. No, y tampoco hay nadie que te niegue que los niveles de desigualdad inciden, y sin embargo, hace 2 semanas tenés una decisión administrativa que corta el presupuesto de los comedores escolares, de los alimentos. Claro. Nosotros los alimentos, te digo acá un abanico político partidario que No lo- nos cubre de la gilada que digan. El gobierno Uno de los sectores nacional- más afectados por inflación también. El gobierno nacional nos debe 590 toneladas de mercadería, 500 del año pasado y 90 de este año, para los comedores de La Poderosa que alimentan 40.000 personas en los barrios de todo el país. El gobierno de la ciudad, de los 6.300 platos de comida que sirve nuestro comedor en la villa de acá, no completa ni la mitad. Y hace 6 meses que estamos esperando una reunión. En Salta, 2.300 platos de comida de los comedores, no pudimos tener una sola reunión con un funcionario de desarrollo desde que Claro. empezamos. Entonces, a lo que voy es, no hay manera de disociar que este problema alimentario, salarial, de desempleo, que le sigan diciendo vagos, le dicen el 40% de nuestra economía es una economía informal. Ese 40% de trabajadores no son vagos, son trabajadores en negro, que la reman como pueden hasta donde pueden. Entonces, si no echamos luz de eso y no tenemos a la solución Y a los vengo que traer- accedemos personas monotributistas y otras porque te arreglan la casa, porque te cuidan a los hijos, porque 1000 cosas, porque hacen los trabajos que otra gente no quiere hacer. Claro, pero vienen y te dicen, no, mi manera va a ser que el Estado no dé déficit y entonces no vamos a dar más planes. Sí, se habla de la macroeconomía como si fuera algo aislado. Pero ese- ¿Te hago una pregunta, Nacho? Para terminar de entender antes de despedirte, ¿qué tan, entre mil comillas, lejos nos puede llegar a quedar algunos temas o qué tanto no? El tranza que le vende la falopa a un político, el tranza que te vende Pepa por Telegram, el tranza que le vende una pasti a un pibe de clase media, media alta antes de ir a una fiesta electrónica, ¿forma parte del mismo entramado de narcotráfico? O sea, ¿es todo lo mismo? ¿Estás alimentando la misma red? Mirá, Cuando compras un gramo de MD, por ejemplo. hay algo que somos muy cuidadosos, porque padecimos todo tipo de generalizaciones y de estigmatizaciones y zaraceo de todos los colores, ¿entendés? Entonces, yo no sé si tengo las herramientas analíticas, técnicas, para hacer, a partir de las estadísticas y una evaluación macro, un diagnóstico en el que te pueda decir el narcotráfico a ese nivel se maneja de esta forma. Lo que yo te puedo decir con certeza de verdad, y diciendo a esto nosotros le ponemos la vida y el cuerpo y la garganta y lo que tenemos y lo que no tenemos también, porque a los que se nos fueron no los tenemos nosotros, es que este viernes, mientras esperábamos el cuerpo de Naila, los chiquitos del barrio Fátima de Soldati se escondían en nuestro centro cultural porque otra ráfaga de tiros perseguía a otro pibe al que nuestra asamblea llevó 1000 veces a los dispositivos que tendrían que haberlo albergado, contenido, acompañado, porque en los 90 no solo se privatizaron las aerolíneas, las telefónicas, se privatizó la niñez. Entonces vos en Ciudad vas a agarrar un pibe en Constitución que está jalando Poxirrán y te dice hoy me quiero rescatar y lo llevas a un parador de día y lo más probable es que te diga si está jalado acá no puede entrar porque gracias a eso otros dejaron de jalar. ¿Y qué hago entonces? Y decir al Estado. Y le decía al Estado te dice, yo ya subsidié los paradores, que son asociaciones civiles sin fines de lucro. Hay un agujero negro ahí donde los pibes caen y caen y caen y vuelven a caer. Y sobre eso nosotros tenemos certeza. En Rosario mismo nosotros tuvimos que cerrar en un barrio que no puedo nombrar por mandato de asamblea. Tuvimos que cerrar el comedor, la casa de la mujer, las obras que teníamos por el potenciar, porque ya no se puede vivir. Entonces, todos estos indicadores de los que estamos hablando... Porque por amenazas los tuvieron que cerrar.
Sí, porque están en riesgo la vida de un montón de compañeras y compañeros. Tenemos muchas compañeras y compañeros que con financiamiento cooperativo y autogestivo en nuestras propias cooperativas hoy están exiliados de su provincia. Afuera de Santiago del Estero, afuera de Rosario, afuera de la capital federal. Es una locura total. Entonces, si esos niveles de desigualdad amplían y profundizan a niveles impensados el conflicto, tanto que a veces el Estado no te alcanza, abordémoslo ya. Yo no sé cómo vamos a parar al que le vende LSD al político a la fiesta en Puerto Madero, y seguramente que sea un problema para abordar y seguramente que sea parte. No, mi pregunta era más que nada si era parte de la misma red, porque parece como si fueran dos mundos distintos. O sea, una cosa es lo que uno se imagina del mundo sórdido, de esto, de los ejércitos parapoliciales adentro de los barrios populares, con la SUSI, con los FAL, con los tiros, en el arreglo con la policía, no sé qué. Y otra cosa que parecería ser de un universo simbólico completamente distinto es el tranza en Palermo vendiéndole 2 pastis a un pibe para el fin de semana. Entiendo. Digo, parecerían ser de dos universos distintos. Mi pregunta era más posta desde la ignorancia y no desde el editorial. Era preguntar si eran parte de la misma red de narcotráfico o no. Entonces te respondo también desde la ignorancia. Que es que yo no sé si es parte de la misma red. Sí veo claramente que tiene un mismo denominador común. Alguien protege ese silencio. Alguien protege esa dinámica. En los barrios populares cuesta vida que se van balas. En otros sectores, tal vez se vaya en sobredosis o tal vez hagan la vida que eligieron con absoluta libertad e impunidad el resto de su vida. O capaz alguien murió en el camino para que eso llegue hasta acá. Por eso digo, por O eso una la pastilla pregunta. adulterada porque no hay reducción de daños ni chequeo de nada por la ilegalidad. Lo que en cualquiera de los casos creo que debiéramos demandar es mucha más información, mucha más seriedad en el tratamiento mediático, si querés, y por supuesto mucha más responsabilidad política, porque la culpa de esto no la tiene ningún periodista. Entonces digo, si el ministro de Seguridad de Nación se empieza a pelear con el ministro de Seguridad de Santa Fe y el argumento de un comunicado que le faltan un montón de fundamentos, dice que se incautaron 1.700 kilos de cocaína en una provincia donde todos sabemos tuvieron por salir 3 toneladas del puerto de Rosario, hay algo de los números ahí que no va. Entonces, en vez de pelearse por ese chiquitaje politiquero en un año electoral en este tema y en todo lo demás, necesitamos establecer una jerarquía de prioridades real que creo estaríamos todos de acuerdo, debe poner en el primer lugar lo que se lleva a la vida de una niña de 4 años que no puede haber tenido nunca la culpa de absolutamente nada. Nacho Levi, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Nacho lo encuentran en las redes de La Garganta Poderosa. Gracias, Nacho.